Mire, al comienzo de un nuevo año escolar, estamos comenzando muchos apenas el año escolar. Quisimos empezarlo hace unos días, no se pudo, y luego con esto del huracán. Pero al comienzo del nuevo año escolar, el director de una escuela secundaria decidió publicar las resoluciones de ese nuevo año escolar de sus maestros en el tablero de anuncios de la escuela. Ahora, cuando los maestros se reunieron alrededor de ese tablero de anuncios para ver sus resoluciones, comenzó una gran conmoción. Hubo una gran conmoción. Uno de los profesores se estaba quejando. Ella decía, ¿por qué es que no se publicaron mis resoluciones? Y estaba creando un drama ahí. Así que ella estaba haciendo un gran berrinche, que el director se apresuró a su oficina para ver si accidentalmente él había perdido o había pasado por alto las resoluciones de ella. Y efectivamente, el director encontró las resoluciones de esta maestra en su escritorio, pero él quedó impactado cuando lo miró y empezó a leerlo, porque la primera resolución de ella era que ese nuevo año escolar ella no iba a permitir que ninguna de las cosas pequeñas la molestaran. Así que, ahora, yo sé que todos nosotros nos pasan estas cosas. Ahora, creo que todos necesitamos orden en nuestra vida, y es precisamente de eso lo que estamos hablando en esta serie. Así que quiero que vayamos directamente entonces al texto clave que estamos usando para esta serie, que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 23. Dice, por el Señor son ordenados, dice, los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Mire, la semana pasada, o mejor dicho, hace 2 semanas, hablamos en el primer tema acerca sobre el impulso fuera de control. Entonces, a menudo pensamos que las personas impulsadas son las que están obviamente fuera de control, pero son en realidad las que logran las cosas. Pero hoy vamos a ver a un grupo de muchachos que lograron algunas de las cosas más impresionantes, más grandes, más importantes del mundo. Ellos fueron todo menos motivados o menos impulsados, no fueron de ese tipo de personas. Ahora, piense en los 12 discípulos de Jesús. Jesús miró más allá de tantos grandes apostadores para elegir esta banda de aparentes inadaptados. Mire, ¿había más personas calificadas? Sí. ¿Había más personas educadas que ellos? Sí. ¿Había más personas talentosas que ellos? Sí. ¿Incluso más motivadas? Sí. Pero Jesús debe de haber sentido algo diferente acerca de estos 12 hombres que sabía que podían cultivarse. Entonces, ahora, los discípulos no fueron impulsados, pero fueron llamados. Y esto es precisamente lo que yo quiero compartirle el día de hoy. Vivir la vida del llamado es lo que yo llamo vivir el sueño. Cuando usted vive en el llamado que Dios tiene para su vida, usted puede tener lo que sea, pero cuando usted vive el llamado de Dios para su vida, eso es vivir el sueño. Mire, ¿cuál es la diferencia entre los llamados y los impulsados? Gordon MacDonald, un escritor cristiano, escribió en una ocasión. Dice él, las personas motivadas a menudo proyectan una bravuconería de confianza a medida que avanzan con su plan de vida orientado a los logros. Pero a menudo en el momento, dice, en que menos se espera, las adversidades y los obstáculos conspiran y puede haber un colapso personal. Ahora, las personas con un llamado, por otro lado, dice él, poseen una fuerza desde dentro, una cualidad de perseverancia y poder que son inmunes a los golpes del exterior. ¡Wow! Perseverancia y poder que son inmunes a los golpes del exterior. Ahora, pregunto, ¿no es eso lo que usted desea o quiere en su caminar con Cristo? Sí, tener esa perseverancia y poder que son inmunes a los golpes del exterior.
Ahora, ¿de qué tipo de personas estamos hablando aquí? Estamos hablando de los llamados. Aquellos que tienen el llamado. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de llamados, debemos de hablar de Juan el Bautista. El primero que me viene a la mente cuando hablamos de llamados es este hombre, Juan el Bautista. Él fue llamado para una tarea específica. Miren, Juan el Bautista tenía una personalidad poderosa. Nadie fue neutral con respecto a Juan. O bien lo odiaban o bien lo amaban. Entonces, pero él fue completamente opuesto al rey Saúl, que fue un impulsado, que hablamos en el primer tema. Ahora, Saúl vio, por ejemplo, que David se acercaba fuertemente para ser el nuevo rey de Israel, y él reaccionó con violencia, lo persiguió por todo el desierto, queriendo matarlo. Ahora, Juan, el profeta, por ejemplo, él sería superado por Cristo. Él comenzó su ministerio, fue muy popular, tenía un gran respeto de la gente, pero él sabía que cuando Jesús iba a venir, él iba a perder puedo decir, esa luz que tenía sobre él, ¿no? O esa popularidad que él tenía. Pero él sabía que tenía un llamado y era precisamente de preparar el camino para Jesús. Entonces, ahora, ¿cómo reaccionó él? La primera vez que lo ve, él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, incluso algunos de sus propios discípulos, los discípulos de Juan, cuestionaron ellos el aparente declive de Juan. Ahora, fíjense en cómo responde Juan cuando ellos hablan con Juan, cuando ellos cuestionan a Juan sobre esto. Dice el libro de Juan capítulo 3, versículos 27 al 30. Juan respondió: nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente: yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para prepararle el camino a él. Es el novio quien se casa con la novia, y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Luego dice el 30: él debe tener cada vez más importancia y yo menos. ¡Wow! ¿Escucharon eso? Eso es humildad, eso es fuerza, eso es confianza, eso es ser llamado, entender el llamado de su vida. Ahora, déjenme compartirle 4 puntos importantes acerca de esto. En primer lugar, las personas con un llamado entienden la mayordomía. Mire, la gente parecía pensar que el aumento de la fama de Jesús sacudiría a Juan. La gente pensaba que cuando Jesús iba a salir a la escena, iba a golpear fuertemente a Juan. Las grandes multitudes de Juan se estaban desvaneciendo a medida que las de Jesús se estaban construyendo. Ahora, los discípulos de Juan incluso lo dejaron a él para seguir a Jesús. Pero Juan entendió lo que es la mayordomía. Juan sabía que esas multitudes nunca fueron suyas. Él entendió que esa popularidad y la gente que lo seguía no eran de él, no le pertenecían. ¡Wow! Ahora, cuán diferente es eso, ¿no? Del impulsado rey Saúl. Entonces, ahora, él entendió que él era únicamente un administrador. Y el trabajo de un administrador es simplemente administrar lo que posee el propietario. Entonces, él sabía su papel. Ahora, contrario al rey Saúl, por ejemplo, él pensó que la corona era de él. Él pensó que el reino era de él. Así que luchó por ello hasta su amargo final. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con nuestras vidas en este año 2020? Buena pregunta, ¿verdad? Pastor, está muy padre eso, pero ¿cómo se relaciona eso con mi vida en este 2020? Mire, y vaya que este 2020 ha sido un año de retos y pruebas. Nunca pensamos que íbamos a pasar un año de estos en este tiempo. De verdad, yo mismo jamás pensé que íbamos a vivir
todo esto que hemos vivido, sobre todo nosotros lo que vivimos en esta parte de Texas, el sureste de Texas, de todo, ¿ok? Ahora, y la pregunta que debemos de hacer entonces en este 2020 es, ¿a quién le pertenece mi carrera? ¿A quién le pertenece mi familia? ¿Salud? ¿Bienes? ¿Ministerio? ¡Wow! Mire, las personas impulsadas piensan que son ellos los que las poseen. Entonces, las personas con un llamado saben que solo somos administradores, somos mayordomos de lo que le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Mire, cada vez que nosotros tenemos una tormenta mayor aquí en nuestra área, siempre convertimos nuestras instalaciones en un centro de ayuda para toda la comunidad. No, este año, en realidad, la tormenta pasó y golpeó más en el área de Luisiana, así que ya no tuvimos la necesidad de abrir nuestras instalaciones porque no fueron los daños muy grandes. Pero cada vez que hay una tormenta que es grande y golpea aquí, abrimos nuestras instalaciones, manejamos cómo vamos a hacer los servicios, hacemos cambios con tal de abrir nuestras instalaciones para ayudar a toda la comunidad. Ahora, cada vez que hacemos un proyecto, lo que muchos no saben, es que cada vez que hacemos esto, que lo hacemos, como decía, cada vez que sucede algo, siempre terminamos arreglando nuestro edificio por los daños recibidos por toda la gente que pasa por nuestras instalaciones. Ahora, nuestro pastor general siempre nos dice a nosotros, todos los pastores, que el hecho de que se dañe nuestro edificio en estos proyectos nunca nos hará echarnos atrás en nuestra determinación o en nuestro compromiso de ayudar a nuestra comunidad. Únicamente nos hará estar más ocupados en arreglar nuestro edificio después que termine todo. Porque dice él que al final de cuentas todo le pertenece a Dios. Wow, ¿sabe qué hacemos? Caminamos entonces por todo el campus de la iglesia y le decimos a Dios, todo esto es tuyo, todo es tuyo. Es tu iglesia, Señor, es tu pueblo, es tu ministerio, son tus desafíos, Señor, son tus victorias. Todo le pertenece a Dios. Únicamente somos administradores. Número 2, las personas con un llamado saben quiénes son. Mire, saber quiénes somos comienza con saber quiénes no somos. Entonces, muchos pensaron que Juan era el Mesías. Y cuando él tomó fama, la gente pensó que él era Mesías. Pero ya leímos el texto donde él les dice, no, yo no soy el Mesías. Entonces, él sabía qué era lo que él no era. Entonces, Juan oía esto todos los días. La gente creía literalmente que él era el Mesías. Ahora, pero Juan se mantuvo firme. Él decía, después de mí viene alguien, uno más poderoso que yo, que no soy ni siquiera digno de inclinarme ante él para desatarle la correa de su calzado. Ahora, esto puede parecer simple, pero hoy es más importante que nunca. Miren, muchos líderes cometen el error de creer en sus propios recortes de prensa. Piensan que son la última Coca-Cola del desierto. Amén. Le voy a dar un minuto para que eso pueda entrar en su espíritu. Mire, decidí hace mucho tiempo no hacer esto. No soy tan grandioso como me pintan, pero tampoco soy tan malo como me critican. Entonces, soy exactamente lo que Dios me llamó. Enrique Cabrera, eso es lo que yo soy. Es lo que Dios llamó desde donde yo nací, desde el lugar donde yo vengo, que es un lugar muy humilde, desde la familia que yo vengo, pero eso es lo que yo soy. Pero déjeme decirle que yo intenté hace muchos años ser otra persona. Decidí predicar como lo hacían otros predicadores, pero nunca me salía bien. Hasta que decidí ser lo que Dios siempre soñó que yo fuera. Y así soy más feliz. Entonces, he decidido ser el mejor Enrique Cabrera que este mundo haya conocido. Entonces, ahora, veamos lo que dice Isaías capítulo 43, versículo 1 al 5. Dice, ahora, oh Israel, el Señor quien te creó dice, no temas, pues yo te rescaté, yo te llamé por tu nombre, eres mío.
Cuando pases por aguas profundas de gran tribulación, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos, no te ahogarás. Cuando pases por fuego, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, porque yo soy el Señor tu Dios, tu Salvador, el Santo de Israel. Entregué Egipto, Etiopía y Seba a cambio de tu libertad, como rescate por ti. Otros murieron para que tú vivieras, dice el versículo 4. Yo cambié la vida de ellos por la tuya, porque me eres precioso y honorable y yo te amo. Y luego dice el 5, no temas, pues yo estoy contigo, yo te recogeré desde el este y del oeste. Mire, yo sé que a algunos de los que me están viendo en estos mismos instantes, en estos mismos momentos, se han estado preguntando si Dios los ama. Les ha pasado cosas que se preguntan, ¿será que Dios me ama? Déjeme decirle que Dios le ama a usted. Es más, no lo digo yo, lo dice su palabra, acabamos de leerlo. Miren, algunos han pasado por momentos muy difíciles, sobre todo en este año. Otros han visto la muerte de cerca, pero fue Dios el quien lo libró a usted de la muerte, porque aún no ha terminado con usted. Tiene una tarea para usted, tiene un propósito para su vida. Él le ama a usted. Y Dios le dice que le ama, que vale mucho. Le dice que es precioso y honorable. Wow, y que le ama en gran manera. Mire, no sea alguien más. Sea usted mismo esa persona que Dios creó y diseñó que usted fuera. Punto número 3. Las personas con un llamado entienden el compromiso. Miren, ¿cuál fue el compromiso de Juan? El compromiso de él fue simple. Dice él, yo debo de disminuir y Jesús tiene que aumentar. Ese fue el compromiso de él. Miren, este autor que les decía, Gordon MacDonald, él comparte una historia en uno de sus libros, comparte la historia de un hombre inglés que fue aprobado como director de una escuela cuando tenía 45, de una universidad cuando tenía 45 años. Ahora, su primer acto fue escribirse él mismo una carta que lo abriría cuando él cumpliera 65 años. Wow, es decir, 30 años después, él cuando entró en esta escuela se escribió a sí mismo esta carta y dice, cuando yo cumpla los 65 lo voy a abrir. Y precisamente, y déjenme decirles lo que él escribió. Él escribió en su carta, hoy tienes 65 años y es hora de darle la tarea de ser director a una persona más joven. Te dirás a ti mismo que no hay nadie que pueda reemplazarte, que la escuela no puede prescindir de ti. Pero no creas esta propaganda autoengrandecedora, decía él. Y ¿saben qué? Cuando él cumplió los 65 años, en realidad él discutió consigo mismo, pero finalmente él siguió su propio consejo y entregó el liderazgo a un hombre mejor, a un otro joven. Entonces, ahora, esto no quiere decir que a los 65 años ya usted ya es muy viejo o que deba renunciar a los 65 años. No, no, no. El punto es esto, mire, el punto más importante es que a veces nos cuesta darnos cuenta que Dios puede manejarlo sin nosotros. Muchas veces pensamos que si no somos nosotros no va a funcionar. Y déjeme decirle que este mundo ha estado antes que nosotros naciéramos, ha seguido antes que nosotros naciéramos. Dios lo ha manejado con nosotros o sin nosotros. Entonces, ¿saben? En la superficie, por ejemplo, parece que las personas impulsadas por el egoísmo también están comprometidas. Pero su compromiso es con sus planes, su compromiso es con sus sueños y su ego. Entonces, las personas con un llamado están comprometidas con el plan de Dios sin importar cómo resulte o cuál sea su papel en él. Ellos están comprometidos con el plan de Dios sin importar quién es el que recibe el crédito. Ellos están comprometidos con Dios. Es más, escriba esto o escuche esta declaración que voy a hacer, que lo escribí hace unos días en el Facebook de nuestra iglesia. Miren, aquí está. La única manera
que podemos hacer la diferencia en este mundo es cuando estamos comprometidos con Dios. ¿Escuchó bien eso? Nunca vamos a hacer la diferencia en este mundo a menos que estemos comprometidos con Dios. Cuando estamos comprometidos con Dios, wow, somos muy peligrosos. Miren, Jesucristo mismo dijo en una ocasión antes de morirse: Padre, si es tu voluntad, deja pasar esta copa de mí. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es compromiso. Ahora, este es el mismo nivel de compromiso que vemos en Juan el Bautista. Entonces, usted puede decir, ok, pastor, ya agarré la onda. Me gustaría ser como Juan, pero ¿cómo llegó Juan ahí? ¿Cómo le hizo Juan para llegar ahí? Bueno, esto me lleva al número 4, al punto número 4, antes de terminar. El punto número 4 es: Juan tuvo una experiencia en el desierto. Juan tuvo una experiencia en el desierto. Leamos Lucas 3, 1 al 2. Dice: era el año 15 del imperio de Tiberio César. Poncio Pilato era entonces gobernador de Judea. Herodes era tetrarca de Galilea. Su hermano Felipe era tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias. Era tetrarca de Abilinia. Anás y Caifás eran sumos sacerdotes. En esos días, dice, Dios le habló a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Entendió usted eso que acabamos de leer? Algo asombroso acaba de suceder aquí. Miren, César está en Roma gobernando el mundo. Los sumos sacerdotes Anás y Caifás están en Jerusalén viviendo la buena vida a expensas de la religión organizada. Ahora, ¿dónde está Juan en este cuadro? ¿Saben dónde está Juan? En el desierto. ¿Qué pasa en el desierto? Dios le habla en el desierto. Dios le habló ahí en ese lugar. Miren, el día de hoy lo tenemos tan al revés. Creemos que el tipo con el gran escenario, desde el gran lugar, debe de estar escuchando a Dios. Ahora, Dios obviamente puede hablar a cualquiera en cualquier lugar. Pero por alguna razón Dios le gusta hablar en el desierto. Dios nos habla en el desierto. ¿Por qué un desierto? No sé, tal vez porque todo lo demás está muerto y la voz de Dios es la única voz que podemos escuchar. Entonces, ¿podría ser que Dios permitiría que algunas cosas en su vida se murieran para que usted pueda escucharlo? Mire, los desiertos son lugares dolorosos. Los desiertos son lugares de aislamiento, sufrimiento, dolor. Pero es un lugar donde Dios construye la persona interior. Es más, número 1, mire, en el desierto aprendo a depender de Dios. En el desierto aprendo en primer lugar a depender de Dios. Todo lo demás en el que me había yo apoyado se ha ido. Entonces ahora me veo obligado a confiar en Dios. Yo sé que usted ha estado en un desierto de ese tipo, donde lo perdió todo y ahora tiene que depender de Dios. Hablaba con una persona el otro día, el viernes pasado, y me decía: yo tenía una compañía multimillonaria y cuando me moví para otro estado perdí todo hasta que fui incluso a vivir con mis suegros. Y me dice él: pero ahí escuché a Dios, ahí entendí, ese fue mi desierto. Dios me sacó de ahí, pero Dios me habló. Mire, y yo sé que mucha gente que me está escuchando posiblemente esté pasando por algo parecido, pero cuando usted ya no tiene nada, nos vemos obligados a escuchar, a confiar en Dios. Antes de eso, ¿sabe qué? Era únicamente una fanfarronería vacía. Decimos que yo soy cristiano, pero cuando estamos en el desierto es cuando realmente nos damos cuenta que aprendemos a depender de Dios. Número 2, en el desierto puedo pensar, planificar y prepararme.
Todos sabemos que necesitamos momentos tranquilos para refrescarnos, pero ¿sabe qué? Rara vez los aprovechamos. Sabemos que necesitamos esos tiempos de descanso, donde podemos refrescarnos y planear, pero muy rara vez los aprovechamos. Pero el desierto, ¿sabe qué hace? El desierto nos obliga a reducir nuestra velocidad y nos obliga a escuchar la voz de Dios. Número 3, en el desierto puedo ser llamado. Wow, en el desierto puedo ser llamado. Mire, después de que el desierto me purgó de mis motivos egoístas, bajó mi ritmo frenético, me permitió hablar con Dios, reevaluar mi vida. Entonces, finalmente puedo escuchar el llamado de Dios en mi vida. Y ¿sabe qué? Salgo de ese desierto con autoridad y poder. Miren, Juan salió de ese desierto y él se enfrentó a todos los críticos, a los religiosos, incluso a los políticos. Y fue lo mismo que pasó con Jesús. Lucas 4 nos dice que Jesús fue conducido por el Espíritu Santo al desierto. ¿Quién lo condujo al desierto? El Espíritu Santo lo llevó al desierto. Antes que comenzara su ministerio, estuvo ahí por 40 días en el desierto. Luego leemos que él regresó del desierto en el poder del Espíritu Santo. Pregunto yo, ¿por qué sería diferente para usted, para mí? Tal vez usted ha estado viviendo esta experiencia en el desierto en la que se encuentra como algo negativo, como algo malo, como algo lo más horrible. Pero ¿qué pasa si yo le digo que usted puede salir de ese lugar en el poder del Espíritu Santo? ¿Qué pasa si ese lugar Dios lo está preparando a usted? ¿Valdría la pena el viaje? Yo creo que sí. Es más, ¿puedo serle honesto? Yo he pasado en algunos desiertos en mi vida por las que yo no quería pasar. Algunas de ellas después de salir incluso pareciera que no vi nada bueno en ellos. Pero más tarde vi que Dios fue el que me llevó y me sacó de ese lugar. Entonces, el que inició la buena obra en usted, dice la Biblia que también la completará. Entonces, solo tengo ganas de decirle esto. Miren, si Él permitió que usted entrara en ese desierto que se encuentra, es para sacarlo de allí con poder. Dios lo puede sacar de su desierto con poder y gloria, en victoria. Usted puede decir, ok, Pastor Enrique, pero usted no sabe, pero yo estoy pasando por un terrible desierto. Mire, usted no llegó ahí para quedarse en ese lugar, porque usted está pasando ese desierto. No es para siempre, es por un tiempo nada más. No se va a quedar ahí, usted va a pasar ese desierto. Deje que ese desierto, mire, sea el lugar donde aprenda a depender plenamente en Dios. Entonces, cuando usted esté ahí a solas, escuche a Dios. Redefina el llamado de Dios para su vida. Y sabe que antes de orar por usted, le quiero pedir que haga algo esta noche antes de acostarse. Y voy a invitar al grupo de alabanza si pueden pasar. Yo siento en mi corazón de que hay personas en este momento que han estado pasando por momentos difíciles. Muchos posiblemente están todavía ahí en ese desierto. Quiero tomar un tiempo de ministración con ustedes. Mire, antes de que usted, esta noche antes de acostarse, quiero que haga algo. ¿Le parece? Le voy a dar una pequeña tarea. Haga esto, ore a Dios por unos minutos y en su oración pídale a Dios: Señor, perdóname si me he quejado de mi desierto y te pido que me muestres qué es lo que tú quieres enseñarme en esta temporada que estoy en este desierto.
ore al Señor y dígale: Señor, perdóname si me he estado quejando y muéstrame qué quieres enseñarme. Quiero salir victorioso en el poder del Espíritu Santo de este desierto. Permítame orar por usted. Padre, en esta hora yo oro por cada persona que está escuchándome en estos momentos. Oro, Padre Santo, por aquellos que están pasando por desiertos en su vida. Oro por aquellos, Señor, que están pasando por momentos difíciles en su vida. Padre, te pido que tu Espíritu Santo, Señor, comience a obrar en sus vidas, a tocar sus corazones, a mostrarles, Señor, de que estás trabajando en ellos, a pesar de que ellos no lo pueden ver, Señor. Ellos no lo pueden sentir, no lo pueden, Padre Santo, palpar, pero tú estás trabajando en la vida de ellos y estás trabajando, Señor, en medio de ese desierto en sus vidas, Señor. Tú nunca dejas de trabajar, Padre Santo. Tú nunca dejas trabajar, aunque no te sentimos muchas veces, aunque hay momentos que no podemos ver que estás trabajando, pero tú estás trabajando, Señor. Aleluya. Estás trabajando en la vida de cada persona que está escuchándonos en estos momentos. Padre, en esta hora yo envío tu palabra en todos los rincones del mundo de aquellos que están mirándonos y desde el lugar donde ellos se encuentran, Señor. Yo hablo vida en esa situación, hablo vida en esa circunstancia, hablo sanidad en esa enfermedad, hablo sanidad en eso que los doctores han dicho que no hay cura. En estos momentos hablo sanidad, hablo liberación, hablo vida donde han declarado muerte, en el nombre de Jesús de Nazaret.